Hay que decir que la inflación no da tregua en este país. El índice de precios al consumidor, ahí lo tienen, subió 7,4% en el mes de julio. Es la cifra más alta en lo que va de 2022 y en el acumulado del año ya llegamos a un 46,2%. En este primer semestre del año, cerca de 500.000 de argentinos van a pasar a engrosar las cifras de pobreza. Según estimaciones privadas, el 39% de nuestros ciudadanos son pobres. El dato no es peor gracias al sistema de contención y asistencia social de nuestro país, pero Argentina es el país de los 2.800 nuevos pobres por día. Solamente en medio año sumamos casi 500.000 de pobres. Quiere decir que 83.000 personas por mes dejaron de pertenecer a la clase social que históricamente significó el ascenso social. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre? ¿Cuánto? Yo creo que más. Pero dicen que 111.298. Cifra solo de alimentos, es lo que gastás de alimentos. Por eso, por sí, si eso. alquilás, y obra O sea, social, todo, si no, vivís te en la pagas. Yeca te alcanza con 112 lucas. Miles de personas acudieron al llamamiento de los movimientos sociales para acampar frente a la Casa Rosada. Reclaman, frente a la presidencia argentina, mejoras sociales y una reunión con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Lo de la inflación, la verdad, es una situación caótica. Los números que ha dado la inflación, el gobierno nacional tiene que claramente cambiar el plan económico, hacer un plan económico que baje la inflación. Yo sí debo decir de que estoy muy preocupado por la situación de zozobra que vive el pueblo argentino. La plata no alcanza, hay dificultades para llegar a fin de mes, al que es asalariado esté trabajando en la economía formal o en la economía informal. La inflación genera desempleo, la situación del país no da para más. Y naturalmente, bueno, Córdoba en esto, con la administración que estamos haciendo, gestionando con todos los sectores. Autoridades nacionales, en vez de haberse dedicado a resolver esta situación de zozobra, se hayan dedicado a poner y echarle culpa a los sectores productivos, los que traen divisa genuina, como fue la agresión al campo que sufrió hace poco tiempo. La provincia de Córdoba tiene la mayor cifra de pobreza y está por encima de la media del país en pobreza y es la que menos ha bajado el desempleo. Las políticas económicas del gobierno nacional no están impactando en la provincia de Córdoba, tal vez por decisiones que tome el gobierno cordobés. ¿Y saben por qué no tenemos el plan de obra con el gobernador? Porque claramente se sostiene el empleo también, porque las obras públicas son uno de los grandes motorizadores del trabajo. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina, nunca me hice el distraído, ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. La sensación de tener hambre es cuando, viste, cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. Uno elige esta vida y por ahí le toca. Yo soy uno de los que le tocó y nadie lo ve. Ahora sí, abrimos formalmente el programa y saludamos a los invitados, pero antes, haciendo referencia a lo que veíamos recién en el tape, digo, puedo leer dos cosas que tengo anotadas acá y son del mismo lugar, del mismo país. Según el último informe de UNICEF, 1 millón de chicos argentinos no realiza las 4 comidas al día por falta de recursos económicos. Esto se dio a conocer a principios de agosto. Leo, si quieren, algo que se publicó hoy. En el segundo trimestre del año, dato del INDEC, la actividad económica creció 1% contra el trimestre anterior y acumula 4 aumentos consecutivos. Y estamos hablando del mismo país, del mismo lugar. Entonces, digo, hay crecimiento, pero se ve esta otra situación. 4 trimestres consecutivos de crecimiento en la Argentina. Sin embargo, bueno, estará la cuestión en cómo se distribuye. Los voy a saludar a los invitados. Mónica Lungo, educadora popular, fundadora de la Escuela Alegría. Ahora, ¿cómo andamos, Moni? Gracias por estar. Gracias por invitarme. También está Pablo Díaz Almada, economista docente de la UNC, del Observatorio de Trabajo y Economía Social. ¿Cómo andamos, Pablo? Buenas noches, muy bien. Gracias por estar por aquí. Y Munir Uraco, de la Pastoral Social. ¿Cómo andamos, Munir? Bien, buenas Martín, noches. gracias por la invitación. Bueno, decía yo recién que hace poquito nada más hablamos y vinieron aquí a este mismo piso referentes de comedores populares, de organizaciones, de diferentes organizaciones intermedias que trabajan y laburan con gente en situación de calle. Nos decían
La demanda es siempre más, siempre en aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Munir? Sí, efectivamente, nosotros también, ¿no? Desde nuestro sector, desde la ayuda que podemos brindar en la iglesia a través de Cáritas y las comunidades parroquiales, vemos eso, no hay duda de eso, que hay un incremento en la demanda. Por ejemplo, a través de una campaña que la comenzamos en el momento más estricto de la cuarentena, Córdoba Urgencia Alimentaria, la tuvimos que reactivar ahora. Desde esa campaña y desde Cáritas, más o menos la Iglesia de Córdoba ayuda a 32.000 personas por mes con alimentos solamente, sin contar la ayuda que brindan parroquias y capillas que están en casi toda la provincia de Córdoba. O sea que es y esa ayuda, esa necesidad se va incrementando. Lo he contado en otras circunstancias, por ejemplo, comunidades parroquiales que habitualmente no solicitaban ayuda a Cáritas Arquidiocesana, hace un tiempito que vienen preguntando, ¿habrá una manito para nosotros porque no estamos llegando? Comunidades que antes no, que vos tenés una lista de comunidades más necesitadas, realidades más vulnerables. ¿Lo ven desde hace cuánto, más o menos? Y hace 3 meses, por ejemplo, un par de curas amigos, ténganlo en cuenta para la próxima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y no estamos llegando. ¿Les aumentó la demanda? Sí, por ejemplo, ¿no? Moni, digo, usted desde la Escuela Alegría Ahora, o vos misma, venís advirtiendo y hace rato que decís, bueno, a ver, paremos y detengámonos en estos datos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos paralizan estos datos? Digo, cuando uno escucha que hay gente que no llega a las 4 comidas diarias, que más de la mitad de los chicos no comen como deberían, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo analizas la situación? Y nosotros desde Alegría Ahora lo vemos realmente esta situación como una situación de crisis humanitaria, ¿no? Que no viene con la pandemia, viene de un gobierno neoliberal que hizo que en el 2019 en nuestra escuela hubiera infancias con hambre, ¿no? Yo sostuve un bebé con hambre en noviembre de 2019, no me voy a olvidar nunca en la vida cómo tembló ese bebé cuando yo le preparé una mamadera y se lo di. Esa situación se ha multiplicado por 1 millón, obviamente, en la pandemia. Y creo que tiene que ver, bueno, yo soy educadora popular y siempre lo voy a analizar desde una perspectiva educativa, ¿no? Se nos enseña, a la sociedad se nos enseña a naturalizar las injusticias, ¿no? Y a naturalizar todas estas situaciones como que es algo que siempre existió, a veces va y viene, hay un va y ven, a veces hay situaciones, hay épocas que es más difícil, hay épocas que se relaja un poco la situación, pero yo estoy convencida de que es una cuestión educativa, ¿no? ¿Cómo miramos, qué miramos y qué nos enseñan a sentir también, ¿no? Porque esto, ¿no? Estamos frente a una infancia, mirando únicamente la infancia, ni siquiera la adolescencia, la tercera edad, la ancianidad, ¿no? Que también son grupos críticos. De alguna manera estamos aceptando que hay millones, ¿no? De niños y de niñas que no se están alimentando, que no están estudiando, que no tienen acceso a la salud. Y bueno, ¿qué futuro vamos a tener con esa ciudadanía? Vos decías recién esa situación que me tocó vivir a mí en noviembre de 2019, se multiplicaba por mucho. ¿Cómo, a ver, en situaciones concretas, cómo lo ves a diario en la escuela, donde ustedes trabajan justamente con una población que no tiene acceso a la escolaridad regular? La Alegría Ahora es una escuela de jóvenes y adultos donde van mamás. Tenemos un grupo muy grande de mujeres analfabetas que se están justamente alfabetizando y están escolarizándose y van con sus niñas, sus niños a la escuela. Y sabemos perfectamente que el único alimento es el que reciben en la escuela, así que es una prioridad absoluta, incluso como un eje pedagógico, porque les enseñamos a cocinar, pero porque principalmente se alimentan en la escuela, ¿no? Estas 4 comidas que no se están recibiendo, no, o sea, ni siquiera una, ¿no? Porque además también nos tenemos que preguntar qué alimentos llegan a las familias que están en la extrema desigualdad, ¿no? Nos llegan cereales, nos llegan legumbres, nos llegan nueces, nos llegan frutas, nos llegan verduras, llegan fideos, arroz, un poco de salsa, ¿no? También se para el hambre a veces en los comedores, pero no se está alimentando. Y ya sabemos las consecuencias físicas, psicológicas que tiene no poder alimentarte, ¿no? Estás condenando a un ser humano a que no se desarrolle, ¿no? O sea, nacen infancias que ya están condenadas
a no poder estudiar, a no poder relacionarse. Hace poquito internamos a un niño, porque tiene 13 años, un niño, porque bueno, el tema de la droga es otro tema que explota. Con 13 años pesaba 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. ¿Sí? O sea, el grado de desnutrición que tenía. Y bueno, ese tipo de realidad lamentablemente es, es lo común que está ocurriendo, ¿no? Pablo, recién en el tape inicial había, digamos, lo hacíamos un poco intencionalmente, armando este contrapunto entre dirigentes locales y dirigentes nacionales, otorgándose unos y otros las responsabilidades sobre la inflación, sobre la pobreza y sobre los números que afectan a millones de personas y las dejan al margen de poder alimentarse. ¿Cómo lo analizas vos? Bueno, para mí es importante que pongamos en foco la discusión política que hay aquí y dónde se fijan las prioridades, ¿no?, de la política. Si nosotros vemos en los últimos años no se puede solucionar y tenemos un sistema que acarrea, digamos, todos estos problemas y consecuencias que no están en la agenda prioritaria de la política, no se consigue solucionar. Y al patearse la pelota, nosotros desde el observatorio venimos haciendo un trabajo analizando la economía de los últimos años. Es difícil lograr que, digamos, que la pobreza baje si no se consigue mejorar las condiciones en el empleo y mejorar el grueso de personas que puedan acceder a tener un empleo digno, con remuneración digna. Bueno, ahí tocas un punto interesante porque digo, el dato quizá que ha venido siendo llamativo durante el último año no es una cuestión ya hasta preocupante el desempleo, sino el empleo precario y el no llegar con ese empleo a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Sí, tal cual. Los últimos datos para la provincia de Córdoba dan cuenta de un 52%. Dentro del empleo privado, un 52% está en situación no registrada, ¿no? Y ni siquiera eso se soluciona en los momentos, si uno piensa en los momentos de mayor crecimiento, mayor aumento de la actividad económica en el país y en la provincia, eso no logra resolverse. Nosotros del observatorio decimos, acá hay, yo no diría que es solamente provincial la idea, sino también a nivel nacional, de fomentar un modelo productivo centrado en el sector agropecuario que puede generar divisas rápidas, digamos, con las exportaciones, pero que no logra incorporar una mayor cantidad de gente en situación laboral. Entonces se generan, tenemos esta tasa de desempleo, digamos, en Córdoba más alta que a nivel nacional, los niveles de pobreza más altos que a nivel nacional, ¿no? Entonces me parece a mí que no se está haciendo foco en las cuestiones que son prioritarias, bueno, o que debieran ser prioritarias, ¿no?, como las que mencionaban recién acá las personas que me acompañan, digamos. La torta está, pero digamos, el tema es cómo se reparte, ¿no? Munir, en esa interacción que tenés, por ejemplo, con diferentes comedores, con lugares donde llegan ustedes, también no solamente es importante que se coma, sino qué se come y qué se está comiendo y cómo. Claro, como decía Mónica, muchas veces se come para llenarse y no para alimentarse. Entonces es importante también, ¿no?, qué se alimenta. Por ahí a veces lo más fácil es no sé, conseguir algunos alimentos que no son tan nutritivos, ¿no? Pero también creo que la pobreza es una pobreza estructural y que abarca otros aspectos que son sumamente importantes, también junto con la necesidad alimentaria. La educación es fundamental. La posibilidad de trabajo también es importantísimo, porque los que ayudamos nosotros en los comedores, no solo la iglesia y tantas otras instituciones, es un paliativo, o sea, es un parche, pero no es la salida. Entonces, la pobreza es estructural, lamentablemente, en nuestra patria. Requiere soluciones estructurales, de fondo.
Y ahí se tiene que implicar seriamente la política, ¿no? Porque hace décadas y décadas que nuestro país se viene empobreciendo. Entonces, también es importante, uno dice, la clase política de todos los colores, de todos los partidos, de todo. ¿Qué autocrítica hacen? Porque venimos empeorando desde hace mucho tiempo y todos tienen alguna responsabilidad. No vamos a generalizar, pero el diagnóstico es claro. Si cada año que pasa estamos más pobres, algo no se está haciendo bien. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Y a lo mejor no se están abordando las soluciones realmente de fondo. ¿Cómo puede ¿Que ser? para vos pasan en qué líneas generales? O para ustedes, digamos, en general. ¿Para vos, Moni? La pobreza es una consecuencia social, no es algo natural, ¿no? No es como la fase lunar que sucede naturalmente, ¿no? Bueno, vos lo decías recién, ¿no? Nos acostumbramos a naturalizar ciertas cosas que no deberíamos naturalizar, ¿no? Y este fenómeno de la desigualdad no es únicamente en nuestro país, ni siquiera en Latinoamérica, es en el mundo, y con la pandemia quedó muy expuesto, ¿no? Pareció una oportunidad en un momento la pandemia, pero terminó cristalizando quizás las desigualdades de antes, me parece, ¿no? Sí. Parecía en un momento que estábamos ante una sin duda que los oportunidad. ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres, eso es una realidad. Pero yo no estoy de acuerdo con mirarlo con tanto pesimismo, porque si vos mirás y crees realmente que la situación no va a cambiar y que el mundo ya se escribió, bueno, justamente queda sin posibilidades de construir, que es creo que es el único sentido que tiene la humanidad de hacer una sociedad mejor, ¿no? Pero esta pobreza y esta desigualdad, yo no creo que es porque no sepan lo que están haciendo los gobiernos del mundo. Yo creo que sí saben y lo que quieren es una sociedad desigual y quieren que la gente, justamente lo que vos lo has nombrado un montón de veces, la torta está, hay alimentos para toda la humanidad, pero ¿cómo se distribuye? ¿A dónde está yendo? Y vuelvo a decir, hay una cuestión de educación y de ideas políticas muy fuertes. ¿Cómo puede ser que no cuestionemos una sociedad, un sistema que prioriza el capital y no a la humanidad y a la naturaleza? Si seguimos con este sistema tan macabro, tan deshumanizado y que falta tanto el respeto a la naturaleza, ¿qué mundo van a tener las generaciones que vienen, ¿no? Un mundo sin naturaleza, sin monte, sin agua, ¿no? ¿Nos imaginamos cómo va a ser vivir sin agua? Que tendría que ser el tema, por lo menos en Córdoba, prioritario, ¿no? Además de tener que alimentarnos, además de que las infancias vayan a la escuela. ¿Y qué agua vamos a tomar, por ejemplo? Bueno, a veces intentamos, por lo menos desde este espacio, desnaturalizar o desarmar un poco eso que empieza también desacreditando al otro. Por ejemplo, con las categorías de planero, vago, esto, lo otro, bueno, cuando se habla de la asistencia social. Vos lo decías, Pablo, recién, que no es una cuestión de nuestra provincia, sino, digamos, los números te hablan de una precarización laboral a nivel país, pero voy a recuperar en uno de nuestros programas en Ciudad U, pasaba Hugo Serra, antropólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, y justamente hablaba sobre la situación puntual de nuestra provincia de Córdoba. Cuando pasó, ¿recuerdan el incendio de La Tablita? En la villa pequeñita que está muy cerca del Puente Sarmiento y de El Panal, donde murieron personas. Y ahí también, bueno, afloró una situación que teníamos muchos cordobeses capitalinos al lado, que pasábamos con el auto, pero no nos deteníamos a ver, a observar, a empatizar un poco con la gente de Villa La Tablita. ¿Qué decía Hugo Serra sobre, puntualmente en nuestra provincia, los indicadores de nuestra provincia que a veces, dice, tiene indicadores de desempleo más altos, tiene indicadores de pobreza más altos? ¿Por qué pasa esto comparándolo con lugares similares? Lo vemos y lo charlamos acá. En virtud de que ya conocemos de que Córdoba es una provincia que normalmente sus índices de pobreza y sus índices de desocupación, es decir, aquellos datos básicos que miden las condiciones de vida, siempre son peores que la media nacional y que ciudades o provincias vecinas como Rosario o como Santa Fe. Entonces, lo que nos está hablando, creo, es de las condiciones de pobreza y desigualdad que frente a cierta opulencia que podemos observar en Córdoba, de un modelo de
de desarrollo centrado en la agroindustria, ¿no? Pese a todo eso, los índices de pobreza y los índices de desocupación siguen a la par de los nacionales, pero sobre todo siempre los están superando. Entonces hay cosas que debemos preguntarnos y explicarnos. Si vos tomás el periodo que va entre 2019 y 2020, Córdoba aumentó un 3% la pobreza y un 2% la desigualdad, mientras en el total país solo aumentó el 2%. Un 1% más. Y si vos tomás contra Rosario, Rosario achicó su pobreza en 3% y su desigualdad en un 0,1%. Creo que hay mucho que podemos explicar a partir de las políticas locales. Nosotros siempre tenemos como esta idea de que la coyuntura nacional explica todo, pero también las políticas locales, más allá de los programas sociales particulares, pueden explicar esta diferencia de Córdoba con el desempeño del resto del país. ¿Qué está pasando con este modelo de desarrollo que tenemos en Córdoba, muy centrado en la renta urbana y muy centrado en la renta de origen agropecuaria, que no está distribuyendo de la manera que nosotros suponemos que distribuye o está distribuyendo de manera bastante despareja? Bueno, hacía una buena pregunta el antropólogo. ¿Qué está pasando en Córdoba con este modelo que se plantea como exitoso, pero que distribuye mal? ¿Pablo? Bueno, desde el observatorio, como mencionaba recién, en estos informes que venimos haciendo periódicamente, vemos que hay, en los últimos 10 años, si uno divide por rubros cuáles son las actividades que han crecido, se han desarrollado en la provincia, uno encuentra en primera medida el sector agropecuario exportador, ¿no? Y en segundo lugar, las actividades inmobiliarias. Todas, digamos, que tienen que ver con el uso de la tierra, ¿no? Cómo se utiliza la tierra, las consecuencias que eso tiene, pero también destacar que no son estas actividades, digamos, grandes demandantes de mano de obra y que pueda de alguna manera, porque cuando decimos de repartir en este sistema, digamos, actual que estamos sosteniendo y vivimos bajo el sistema capitalista, como decía recién la Moni, la única manera que aparece para poder repartir es las condiciones laborales, digamos, porque si no, ¿cómo se va a repartir eso? Salvo que las otras actividades también pueden ser que el Estado tome los recursos, digamos, de aquellos que acumulan y puedan distribuir con algunas medidas paliativas, ¿no es cierto? Pero para que el funcionamiento de la economía sea de una manera más equitativa en el reparto de esa torta, tiene que haber una distribución, digamos, hacia la población trabajadora, ¿no? Pero vos decís, a ver, cuando recién charlamos decíamos la discusión es política, ¿no? Sin embargo, uno ve por parte, por lo menos de la política dirigencial de Córdoba, y dicen, la idea es exportar o vender el modelo Córdoba. ¿El modelo Córdoba que distribuye de esa manera? Digo, ¿o no? Claro, hay una fuerte apuesta, o sea, cuando uno analiza los presupuestos del Estado provincial, hay una fuerte apuesta a fortalecer ese modelo primario agroexportador. Hace unos años atrás que ya la industria dejó de ser la principal actividad en la provincia y ahora lo es el sector primario. Lo mismo para las exportaciones, ¿no? Ahora si uno ve, digo, no sé si tenés la comparativa, pero sí, recién también lo decía Serra, a ver, una provincia similar, digo, porque podemos compararnos con Santa Fe, a veces se dice, no, bueno, ciertas provincias tienen mucho empleo público, entonces a ellos no les afecta, digamos, la caída en la producción industrial como sí afecta a Córdoba, pero tampoco le dan favorables los números a Córdoba cuando uno hace la comparativa con Santa Fe, por ejemplo. Siempre hablando de números, ¿no? Digo, recién hablábamos de personas, no estamos queriendo frivolizar, pero digo, la economía si reparte, se hace más justicia social, ¿no? ¿Por qué no nos da la comparativa esa con provincias similares? Bueno, para nosotros es que hay una apuesta particular de la provincia de Córdoba en la cual todas las actividades de los gastos, digamos, de fomento a la actividad económica siempre van a parar a el sector primario exportador. Cuando uno analiza los presupuestos, nada va y, digamos, hay cosas que se pierden, ¿no?, en el medio. No es que solamente
no hay plata para otras actividades, sino también se empiezan a degradar los presupuestos, como por ejemplo para la educación, es el que más está perdiendo participación dentro del presupuesto público en los últimos años, pero a su vez uno ve que el fomento a la actividad agropecuaria y también toda la infraestructura que se va desarrollando dentro de la provincia orientada para la misma actividad, incluso con deuda pública, ¿no? Financiado con deuda pública, apuntan a fortalecer aún más ese perfil productivo, que no, repito, no es un perfil productivo que pueda repartir, sí, básicamente. Generar empleo. Sí. Y repartir la torta. Moni, ¿cómo analizás, digamos, digo, hacías recién una lectura amplia, digamos, en general, pero digo, ¿cómo analizás lo que me pasa quedé acá? pensando en lo que dijiste, yo me pregunto, ¿no? ¿Se quiere desde la política partidaria la justicia social? Porque pareciera que no, ¿no? Porque en estos números que van justamente para una productividad que tiene que ver justamente con lo agroganadero y con las rentas, y con eso están destrozando nuestra naturaleza, nada de esos beneficios económicos viene ni a salud, ni a educación. Recién estaba escuchando cuando venía en el auto que van a hacer un nuevo puente, no sé si es la MUNI o la provincia, un nuevo puente que va a unir el Parque Las Heras con no sé qué otro puente. Con la Plaza Austria, lo anunciaron ayer, el Parque Las Heras. 544 millones de pesos, me pegó una patada así la cifra, y yo voy todos los días con mis estudiantes a los dispensarios en los barrios y a los hospitales y no hay amoxicilina. No hay chip anticonceptivo, realmente hay que hacer una gestión y una búsqueda y pedir por favor que alguna médica o médico amigo consiga un chip, incluso a veces los compramos porque no hay, están vaciados, ¿no? Los dispensarios, los hospitales, ¿qué vamos a decir de las escuelas? Entonces, nada, realmente nos preguntamos, ¿no? Y vuelvo también con una idea fuerte. No hay nada que esté escrito y que sea inamovible, y ese es el poder más grande que tiene la educación. Entonces, si empezamos a crear conciencia y la escuela como un lugar privilegiado para poder discutir qué mundo queremos que se sigan enriqueciendo los ricos y que cada vez las personas comunes, que los laburantes, seamos cada vez más pobres y que cada vez, porque es un peso histórico fuerte, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué vamos a decir cuando, en el caso que tengamos la fortuna de envejecer y ser grandes, ¿qué he hecho yo, ¿no? como persona para revertir un poco tanta injusticia? Tanta injusticia que es una decisión política. Retomo lo que decís vos, porque había un periodista, digamos, que hablaba sobre el tema de la desigualdad y repetía mucho, decía, analizamos mucho la pobreza, pero no analizamos la riqueza. Si analizamos la riqueza, totalmente, podemos saber, digamos, por qué hay tanta pobreza. Hablando con gente, por lo menos que tendrás comunicación, Munir, de otros lugares del país, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo está en general? Sí, casualmente, bueno, este año hemos tenido un par de encuentros con referentes de pastoral social de distintas partes del país, y sí, la mirada, la descripción a nivel numérico puede variar 1 punto, 2 puntos, etcétera, eso saben los economistas, los estudiosos, pero en el contexto general no hay mucha divergencia en lo que estamos viviendo, ¿no? También coincido en estas dos cosas, estas dos apreciaciones que plantea Mónica, me parece lindo poder dialogar sobre esto. Una es, creo que no podemos pensar que está todo escrito y que vamos, digamos, al precipicio, porque hay tanta gente solidaria que ayuda, que contiene a otros, que se brindan en las escuelas, en los comedores, en los barrios, que da una mano como puede, todo a pulmón. Hay un capital humano tan lindo, tan rico, que eso también está, ¿no? Por ahí no se ve, por ahí no sobresale, por ahí no es tanta noticia, pero eso está. Y eso es muy bueno, ¿no? Y lo otro que también creo que hay que pensar seriamente en la educación, en la cultura del trabajo. Hay que pensar seriamente en una política estructural que quiera salir de esto. La pregunta es muy linda, ¿no?
¿De verdad querrán que salga, los políticos, todos, querrán que salgamos de esta situación de pobreza? La respuesta sería sí, pero la realidad no está diciendo que sí, porque desde hace décadas y décadas y décadas cada vez estamos más pobres. Entonces... E incluso a veces bueno, como bien se lo criticó hace no mucho a un ministro saliente que dijo tenía muy ordenados los números de la macro. Bueno, los números para afuera daban muy bien. El tema son los números para adentro. Pero, ¿no? Martín, que nos pongamos a pensar un poquito. Si nuestra patria puede alimentar a 400 millones, ¿cómo puede ser que la mitad del país sea pobre? Es realmente un escándalo, solo de decirlo, de decir esto, que nuestra patria puede exportar alimentos, producir alimentos para 400 millones, casi la mitad pobre, no nos debiera dejar dormir. Porque no es que no hay recursos humanos, no es que no hay riqueza en la tierra, no es que no hay posibilidades, hay muchas posibilidades. ¿Por qué estamos tan mal? Entonces, también hay que sentarse y generar espacios de diálogo en donde todos los actores sociales puedan encontrarse y buscar puntos comunes. Sin esto tampoco es posible una salida. El que tiene un pensamiento de derecha, el que tiene un pensamiento de izquierda, el que tiene un pensamiento de centro, el involucrado, el implicado, no podemos dejar afuera el diálogo a las personas que están padeciendo la pobreza, pero creo que esa es una salida importante, donde se piensen políticas sociales integrales que tengan como centro a la persona. Ahora vos decías, bueno, a veces es difícil conjugar esa cuestión política, justamente porque la salida unos la ven por un lado, otros la ven por el otro, ¿o no? Sí. ¿Pablo? Sí, ¿Moni? Sí. Dale, Pablo. No, yo retomaría también una cosa que ha dicho Mónica, es esto de ver las cosas también con esperanza, porque si uno hace un recorrido histórico... Lo que pasa es que yo tengo que hacer el papel de pesimista. No se crean, digamos, que no bueno, me contagian un poco las palabras de Mónica, digamos, pero bueno, digamos, sí, pero, quédense tranquilos, es un papel. Pero, si uno mira esta gente desplazada de la economía, desde aquellos piquetes de los años 90 hasta la conformación de una confederaciones, digamos, de gente organizada en la economía popular, trabajadoras que no solamente trabajan y aportan una transformación para la sociedad, organizadas, también están proponiendo políticas que le afectan directamente a ellas. Entonces, cuando nosotros, es muy difícil que una solución, como se dice por allí, solamente venga de arriba, porque acá, desde abajo, hay una organización, hay políticas que se están proponiendo para poder salir adelante. Y entonces es ahí donde hay que mirar, me parece a mí, ¿no? A mí a veces me asusta un poco, digamos, valorando o intentamos rescatar ese laburo, y también me asusta cuando el discurso a veces se corre demasiado a la derecha y va ganando terreno, e incluso en muchos candidatos. No sé si lo ven así. ¿Moni? Sí, ya sé, desde antes de la pandemia la derecha está avanzando en el mundo, ¿no? No únicamente acá en Latinoamérica, pero también están avanzando un montón de movimientos sociales que, por ejemplo, la agroecología, los movimientos campesinos, las educaciones alternativas, también está latiendo otra sociedad, y lo más esperanzador es que no es algo teórico la esperanza, solamente la utopía, ¿no? De creer que es posible. No, hay un montón de movimientos que lo estamos llevando adelante y por lo menos estamos resistiendo, ¿no?, a ese capitalismo feroz que nos está desechando a la mayoría. Y creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Es clave la educación. La educación es la profesión más política de todas, porque trata justamente de las ideas, ¿no? ¿Qué ideas vas a tener? ¿Qué ideas vas a compartir? ¿Qué ideas vas a enseñar? ¿Qué ideas vas a soñar? Por eso es clave, ¿no? Es clave empezar a humanizarnos. No puede ser que no nos sintamos vergüenza de la pobreza que tenemos hoy, del sufrimiento que están llevando miles de personas. Es vergonzoso naturalizarlo. Y es una cuestión de educación. Quédense un ratito más, ya les voy a pedir una conclusión para no quedarnos con mi mirada pesimista, si quieren. Vamos a ir a la primera pausa en Redacción Abierta y ya seguimos hablando justamente de este tema, de la pobreza, la exclusión, de la desigualdad y de lo que aquello que a veces vemos en números, hay que verlo de otra manera.
Pausa y ya volvemos.